sigues lo que te digan los demás, que está relacionado precisamente a no cumplir con las labores éticas, y también, no sé, aspectos negativos como por ejemplo, eh, lo que estás haciendo en realidad no te gusta, pero te das cuenta cuando en lo personal ya notas la diferencia entre lo bien y el mal, ¿no? Por ejemplo, nos daban ejemplos de que habían personas que realizaban la publicidad y se sentían contentos cuando estaban en el trabajo, pero cuando regresaban a sus hogares se daban cuenta de que realmente lo que ellos hicieron no estaba bien. Lo siguiente es el cliente siempre tiene la razón. En este caso, la verdad es que es algo que normalmente hemos escuchado mucho en el área de ventas, ¿no? De que los profesionales, perdón, cuando un cliente se acerca a comprar algo, pues siempre va a tener la razón y hay que cuidarlo para cuidar la imagen de la empresa, etcétera. Sin embargo, aquí los profesionales no quieren decirle no a los clientes con respecto a la ética que se maneja en la publicidad o en algún aspecto negativo de esta, ya que eh, primeramente les da miedo perderlos. Obviamente como profesionales no queremos que el cliente se aleje de nosotros, pero en ocasiones es importante que la crítica de las agencias se diga, ya que muchas veces esta es la aportación más importante que esta pueden hacer. Y si no se sigue este reglamento de decir la crítica, hacer esta retroalimentación de la propuesta del cliente, pues no se, la empresa termina estando en un estatus subordinado, en donde el cliente siempre es el que va a mandar, cuando en realidad debe ser una relación mutua para poder lograr el desarrollo óptimo de la operación. La siguiente racionalización es la ética es mala para los negocios. Muchas personas ven a la ética como conservadora, ya que piensan que la publicidad éticamente correcta, es decir, la que está enfocada en no ofender o no dañar las susceptibilidades de las personas, no genera el mismo impacto que una campaña publicitaria con mucha eh, agresividad, por decirlo de algún modo. De hecho, yo tengo un ejemplo cercano, tuve un maestro aquí en la universidad que nos comentaba que una vez él se negó a realizar una campaña publicitaria porque iba en contra de sus ideales. Él trabajaba en una empresa, en una agencia, perdón. Quiso pasarle como que la bandera a otra persona, su jefe no lo permitió y lo terminó despidiendo y comenzó a dar clases en la universidad. Pero nos damos cuenta de que como las personas creen que la ética no es importante para los negocios, sino que lo consideran como negativa para el desarrollo de un buen negocio, de un buen contrato, de que piensen que por una cantidad exorbitante de dinero puedes hacer lo que sea y nos damos cuenta de que en realidad es muy importante, ya que siempre hay que cuidar que no se dañen los ideales de otras personas. La última racionalización de la mudez moral es el síndrome de la caja de Pandora, que prácticamente es evitar examinar críticamente los problemas que afectan a la profesión en general, debido a que hay un temor de que cuando empieces a ver éticamente algo, las demás cosas que ya hiciste comenzarán a salir como negativas y las personas ya no estarán tan enfocadas ni centralizadas en su objetivo principal y ya no se alcanzará el desarrollo óptimo. Bueno, la miopía moral pues es la distorsión de la visión moral y es un problema que no deja ver a las personas claramente los que podrían ser los problemas morales. Sí. Bueno, estas son como las justificaciones que dan las personas a la miopía moral. La primera es que los clientes son muy listos, entonces como que si aún quisieran engañarlos o darles como un mensaje poco ético, ellos se darían cuenta. Entonces dicen como que hay como una incoherencia, que dicen que la publicidad es como muy valiosa, muy efectiva y muy poderosa, pero a la vez no tiene como el poder de dañar o dar un mensaje que no es. Passing the buck es como, o sea, la expresión en español es como pasar la pelota. Y es que la responsabilidad, pues, se la pasan de unos a otros. Dicen como que ya la responsabilidad, pues, está, para eso están los padres, las leyes, la media, los clientes. Y bueno, ellos también decían que, por ejemplo, nosotros como publicistas no creamos tendencias, sino que simplemente las seguimos. Entonces, que si tú estás haciendo algo malo es como porque la sociedad es lo que quiere.
¿sí? Entonces ellos decían como un ejemplo que porque iban a usar un modelo gordo y con acné, si podían usar a una modelo muy delgada y con piel perfecta. Pues al final ellos decían que eso era lo que la sociedad les pedía, entonces es por eso que ellos usaban eso. La tercera es lo que es legal es moral, pues básicamente es que si algo está en la ley, algo se puede hacer, se asume que entonces es ético, entonces no habría como una razón para analizar si es ético o no. Em, ya sigue. En lo legal y es moral ponían el ejemplo como de los cigarrillos. Entonces decían que si, si los cigarrillos se pueden vender legalmente, aunque muchas personas no estuvieran de acuerdo porque no se podía hacer publicidad legalmente de algo que se vende legal. Entonces hacían como eso. Bueno, el malentendido de la primera enmienda, por si no saben, la primera enmienda, muy resumidamente, es como el derecho a la libertad de expresión y de culto sin que intervenga el gobierno. Entonces, eh, pues ellos toman esto como libertad de prensa, de expresión y creen que no pueden ser censurados sus mensajes. Sin embargo, el discurso comercial no está tan protegido como otras maneras de expresión. Entonces, cada vez está más limitado por el gobierno y pues cada vez tiene como más reglas. Volverse nativo lo llaman a cuando una persona está muy involucrada con un cliente y con una marca. Entonces en su día a día está ahí y empieza como a perder esa capacidad crítica. Entonces simplemente como es algo que está haciendo todos los días, cree que está bien. Y el síndrome del avestruz, pues le llaman así porque pues estos animalitos meten la cabeza en la arena. Entonces es básicamente como ignorar los problemas. Ellos dicen que si se pusieran a analizar cada cliente con los que trabajan, a ver qué pasa dentro de las empresas, cómo tratan a sus trabajadores, terminarían dándose cuenta de tantas cosas que pues no terminarían aceptando ningún proyecto. Entonces prefieren dejarlo así. Listo. Sí. Bueno, el tercer término que sale de este estudio es la imaginación moral. Em, la imaginación moral es ser capaz de ver y pensar fuera de la caja, o sea, encontrar soluciones a problemas morales, imaginando alternativas que otros no hacen. Siguiente. ¿Me puedes pasarlo, por favor? Ya lo pasé, no No, se cambió. no se cambió. Ok. Ese término viene de los practicantes seeing, talking, que los traducimos como veedores y hablantes. Entonces, estos practicantes son los que reconocen los problemas morales y hablan de ellos con sus trabajadores y con los clientes. Estos practicantes normalmente se dieron cuenta que vienen de las agencias más pequeñas, que son las que más organizadas están, más las grandes como que lo tienden a ignorar. Entonces el primer paso de ellos es el reconocimiento, es reconocer que hay un problema moral y ahí solucionarlo. Acá hablan de consumidores inteligentes versus clientes inteligentes, que los consumidores inteligentes son a los que pues como que no se pueden engañar fácilmente, pero los clientes inteligentes son los que saben que ser poco ético no es bueno para los negocios. Entonces pues acá hablan de cómo la gente no se preocupa realmente de las consecuencias sociales que trae la publicidad no ética, pero estos practicantes, veedores, hablantes, los empiezan a reconocer y a intentar solucionarlo. El segundo punto es la comunicación, que es muy importante ser claros con los valores éticos, o sea, la empresa de una vez habla cuáles son sus valores y los deja muy claros a sus clientes y a los consumidores. Esto pues causa muchas veces problemas y pérdidas de clientes, pero bueno, decir no. Decir no es la capacidad moral de decir no. De acá viene, cuentan una historia de un señor de una agencia que siempre dice la frase de está bien cometer errores y hace que los demás que hacen parte de la agencia se sientan bien y que no se preocupen
por hacer las cosas diferentes y mal, porque pues todos cometemos errores, como sabemos. Más allá de la habilidad normal, entonces ahí donde sale el término de imaginación moral. Como les dije, es encontrar una solución aceptable y ética para resolver los problemas. Entonces acá viene que estos publicistas deciden a quien tienen los componentes psicológicos que determinan el comportamiento moral. El primero es la sensibilidad moral, que es como que saben cómo interpretar la situación y cómo arreglarla. El segundo es juicio moral, que tienen la capacidad de juzgar qué acción es moralmente correcta o incorrecta. Y el 3, motivación moral, que priorizan los valores morales en relación con los otros. Y el 4 es el carácter moral, que es tener como el coraje de superar las distracciones y hacer diferentes cosas y habilidades para cambiarlas en la situación. Bueno, la relación con los artículos del Código de Publicidad y Comunicaciones que podemos encontrar son las siguientes. En el artículo 1 se mencionan los principios básicos y donde toda la publicidad comercial debe ser legal, decente, honesta y veraz. Si nos damos cuenta, en la miopía moral había un apartado donde decía que lo legal era moral. Sin embargo, nos damos cuenta que con este artículo no solamente se tiene que ocupar de lo legal, sino que tiene que cumplir con las normas de responsabilidad social para que sea aceptado por toda la sociedad. El artículo 2, que es ahora sí enfocado a la responsabilidad social, se debe respetar la dignidad humana y no debe incitar o condenar ninguna forma de discriminación. Como nos dábamos cuenta, igual muchas veces los clientes llegan y te piden, o más bien te exigen realizar una campaña publicitaria según sus acuerdos, pero sin analizar realmente las cuestiones éticas en las cuales están envueltos, terminando de dañar la dignidad humana. Y como vemos en el artículo, se supone que esto no debe ser así. El tercer artículo nos menciona que es el respeto al buen gusto, es decir, que no debe contener declaraciones visuales o auditivas que atenten contra los criterios del buen gusto y del decoro social. Como habíamos visto también, está un poco relacionado con el anterior, en el cual el cliente llega y la publicidad que quiere manejar puede que sea muy agresiva y puede dañar las susceptibilidades de varias personas a las cuales la publicidad no esté dirigida. Por ejemplo, recuerdo haber visto en algún momento una publicidad de Dove en 2011, 2012, 2013 más o menos, en donde decía que al aplicar una de sus cremas rehidratantes, la piel iba a mejorar. Sin embargo, te mostraba un antes y un después, en donde en el antes estaba una persona de color y en el después estaba una persona blanca, ¿no? Entonces nos damos cuenta de cómo se debe analizar y se deben apegar a la ética todos esos lineamientos publicitarios para que la campaña pueda resultar con éxito y la agencia publicitaria no salga perjudicada. Por último, encontramos que el artículo 12, enfocado en la denigración, te dice que la publicidad comercial no debe denigrar ninguna persona o grupo de personas. Y sobre todo esto lo enfocamos por el hecho de que esa misma publicidad agresiva que se ve nublada por la falta de ética, en donde las empresas atacan directamente a su competencia con el fin de generar revuelo y que la atención esté enfocada en ellos. Bueno, las conclusiones que se sacaron en el texto, pues primero la educación, ellos hablaban mucho de que los maestros tienen como mucha influencia en la vida de los alumnos y pues en lo que va a ser su futuro, entonces ellos consideraban que sí era importante que nosotros desde estas etapas empezáramos a ver la ética y empezáramos como a ver situaciones con las que probablemente nos vamos a encontrar en un futuro. El segundo es reconocer, o sea, reconocer el problema, o sea, no hacernos los que no lo vemos y los que no podemos hablar sobre ello y pues así poder comprenderlo. El tercero es la comunicación, eso ya va más como dentro de las agencias y las empresas, de que
se debe como tener claro desde un principio con los clientes y con los otros trabajadores de esto estamos dispuestos a hacerlos y esto jamás lo vamos a hacer. Entonces, como tener esa claridad. Y por último, los clientes, de que sí, hay que decir, hay que saber decir cuándo no y saber cómo guiar a un cliente, porque pues al final del día el cliente está yendo a ti porque no sabe hacer el trabajo, pues tú eres el publicista, entonces tienes como la responsabilidad de decirle esto está bien y esto está mal. Sí, no me quiero ya. Por nuestra parte sería todo, si no sin antes irnos sin unas conclusiones personales. Yo considero que la ética en la publicidad es muy importante, ya que últimamente, bueno, siempre ha sido así, ¿no? La línea es muy delgada entre libertad de expresión y discurso de odio. Nos damos cuenta que ahora igual las redes sociales eh, son un medio masivo en el cual puedes tener efectos tanto positivos como negativos y las personas se dan cuenta cuando haces algo mal. Entonces hay que enfocar, sobre todo en estos tiempos donde podemos decir que ahora este tema de la sensibilidad con los demás es más relevante. Tener mucho cuidado y aplicar los temas de la ética publicitaria para no caer en aquellos errores que puedan causar repercusiones graves en el desarrollo de la empresa en todos sus sentidos. Bueno, otra cosa pues que pues yo quería como resaltar que de lo que hablaba Sofía, de que nosotros los publicistas le echamos la culpa como a la sociedad, que eso es lo que la sociedad quiere, y lo de que nosotros, que si la sociedad o nosotros comenzamos las tendencias, nosotros tuvimos una discusión con esto en la clase de socioantropología contigo, y hablamos de cómo nosotros, si éramos nosotros o la sociedad los que empezábamos las tendencias, y que nosotros como que o sea, hacemos parte de ese cambio. Así la sociedad sea así, nosotros podríamos ayudar a que fuera distinto. Entonces, más de que tenemos que tenerlo muy en cuenta. Bueno, y por último, digamos, yo pienso que definir lo que es moral o no es súper difícil porque, digamos, hay temas que universalmente todo el mundo está de acuerdo en que están bien y están mal y hay otros temas pues que sí son como muy debatibles. Entonces sí me parece como importante estudiarlo porque, digamos, yo no sé qué hacer en muchos casos y ya, eso es todo. Ah, pues ahora sí sería todo. Muchas gracias por su atención. Muy bien, chicos, chicas y chicos, un aplauso virtual por su trabajo. Los felicito, las felicito. Primero porque fueron un grupo que incluso si recuerdan la distribución, que hago un paréntesis para quienes hoy están por primera vez, si quieren al final les puedo resolver dudas, pero pues la idea era que se hubieran puesto al día con los demás compañeros. En todo caso, al final resolvería dudas. Pero hace 8 días que hacíamos la distribución de exposiciones, eh, esas cosas incluso logísticas de la clase o cómo manejamos el tema de si ponemos una foto o no, eso no es ajeno a los textos. Digamos que esta clase y todas las clases, al menos yo lo veo así, tienen sentido si conectamos esta misma acción, lo que estamos viviendo acá, este presente, con lo que estamos leyendo. Y recuerden cómo incluso Isabela y Sofía y Osvaldo a la final quedaron como metidos a las bravas en este tema, porque nadie quería coger el tema uno, ¿no? Y hubo muy poca caballerosidad, o sea, fue como, yo les decía, casi que empujones digitales, y no se los digo como un regaño, sino como una reflexión. Creo que yo también cuando soy estudiante, pues puedo caer en eso, ¿cierto? Y desde ahí comienza el asunto de la ética. No sabiendo ya de antemano, me encanta, retomo un poco lo que decía ahorita Sofía, de no sé qué es lo que hay que hacer, me parece que ese es un excelente punto de partida, ¿no? Y no es algo para apenarse, sino lo grave es cuando uno tiene claro que cuando uno supone que la forma en que uno actúa es maravillosa, ¿no? Eh, no sé, ustedes pues están más jóvenes que yo, la mayoría. No sé si han ya tenido la experiencia de mirarse al espejo y reconocer que no somos perfectos.
que somos perfectibles, ¿sí? Que es algo difícil, sobre todo en el ámbito publicitario, cuando yo veo que hay como una cultura de que se busca es el aplauso, ¿no? Se busca es que nos digan que somos maravillosos, que no nos molesten, que no nos incomoden. Entonces, felicitaciones al grupo porque se vieron obligadas a incomodarse a lanzarse a la primera exposición y lo asumieron con una muy buena actitud, con una apertura a trabajar con un compañero extranjero, ¿cierto? Que nosotros todavía no somos una cultura muy multicultural, valga la redundancia, a pesar de que tenemos más de 60 lenguas diferentes en nuestro país. Pues recordarán cuando hubo el Mundial hace poco que le hacían así, ay, los japoneses, o sea, tenemos una cultura súper provincialista, patética en ese sentido, nos falta apertura, entonces bienvenida esa apertura de ustedes, chicas, y se ve un trabajo articulado con Osvaldo, o sea, aquí cuando quieran intervenir los demás, la demás audiencia de la presentación, pues los escucho. Pero yo sentí una unidad, yo no sentí que estuviera, no sé, Osvaldo con un PowerPoint, Isabela con otro y Sofía con otra, ¿cierto? Sino que los vi articulados. Les voy a compartir pantalla como para, si ustedes saben que me podría, quienes me conocen, me podría aquí quedar 3 horas hablando, pero para ser más preciso. Entonces, primero, destaco la apropiación general, ¿sí? Sentí que entendieron el texto, ¿sí? Y que lo pudieron explicar en sus palabras. Eso está muy bien, porque es un texto en inglés, un texto que si bien para ustedes que estudian publicidad, de pronto podrán pensar, no, muy largo, ¿cierto? Para lo que queremos llevar a la universidad y es que el publicista no solo sea bueno en su oficio profesional, sino que también pueda ser un académico, como lo mencionaba ahorita Osvaldo, entender que ustedes pueden desempeñarse en las agencias o en ONGs, como también dice el texto, pero también ojalá algunos de ustedes puedan ser profesores, que lleguen al relevo e investigadores. Para un investigador este texto no es largo, ¿sí? De hecho es corto. Pues muy bien. Una duda ahí antes de seguir. En la lectura, ¿cómo hicieron? ¿Lo leyeron en inglés? ¿Tradujeron? Nos inquieta a los profesores un poco ver cómo van ustedes adaptándose a este cambio hacia una calidad que implica ya un discurso más internacional, más en inglés, no por capricho ni por darnos las de plays, sino porque la producción de punta, la que tiene más impacto a nivel mundial suele estar en inglés. ¿Cómo les fue con esa lectura? A los expositores y si algún otro miembro del grupo quiere compartir. Pues yo la hice en inglés y ya cuando fui a acomodarlo para la exposición, pues traduje unas cosas más literales, pero en general la lectura en inglés. ¿Y cómo te Pues, sentiste? ¿Cómo te fue pues con yo esa sentí que lectura? la Cierto entendí que bien. tenía un Sí, inglés muy rico, o sea, a ver, hay textos en inglés que son intraducibles, pero este era manejable, ¿cierto? sí, era entendible, no tenía palabras tan extrañas. Gracias, Isabela. Y Sofía, ¿cómo le fue? Pues no, yo igual, yo también lo leí en inglés y luego lo que era necesario para la exposición pues se traducía, pero pues normal. Gracias, Sofía. Y Osvaldo. Bueno, primero le di una leída completa en inglés y después para comprenderlo mejor preferí traducir completo el documento. Encontré una página que permitía eso y ya logré concretar algunas ideas que igual estaban un poco ambiguas para mí, pero ya logré como que centralizar mejor el tema. Gracias, Osvaldo. ¿Alguien del grupo, de los que no expusieron, quiere compartir su experiencia de acercamiento al texto, sea positiva o sea negativa? Yo lo leí en inglés, pero la verdad sí se me hizo un poquito difícil. Sí sufrí un poco leyéndolo, pero pues lo pude leer todo en inglés. Tuve que buscar varias palabras para poder entender bien, para poder atar bien los cabos, pero pues bien, o sea, a la final entendí. Qué bien, Alejandro. Pues miren, personalmente yo he tenido que leer mucho en inglés, tanto por gusto como por necesidad. Y digo que el texto fue fluido, pero no quiere decir que no había palabras difíciles. Por ejemplo, la del avestruz. O sea, si uno no va al diccionario, uno se tira la interpretación. Pongo el ejemplo, con la avestruz, ¿dónde está? La avestruz estaba. ¿Dónde está la avestruz? Que creo que la palabra es ostrich. Ostrich. Sí, Está. Claro, si uno digamos de esto de afán, ¿no? Uno dice, ay, yo no voy a buscar eso, y uno hace la colombianada, no, eso es, yo, pues yo casi caigo en la colombianada, yo dije, debe ser como la ostra, ¿no? Como que se aísla.
Y tiene que ver, pero es muy distinto. Es muy distinto ser una ostra a ser una avestruz. O sea, esa figura de meter la cabeza en la tierra es muy poderosa. Ay, me están timbrando. No, ya más tarde les contesto. Em, Meter la cabeza en la tierra muy distinto a ser a estar aislado, ¿no? O sea, la avestruz sí se aísla, ¿sí? Pero la sensación de meter la cabeza en la tierra va más con esto de no querer ver la realidad, ¿no? Esa realidad que está afuera. Bueno, en fin, eso. Fíjense también de destacar entonces, y aquí entramos aquí, cuando hablamos de que la universidad se acreditó de calidad, no es simplemente un simbolito que ustedes ven allí cuando pasen por la universidad y ven a las hermanas celebrando y a nosotros los profesores, sino que exige que ustedes también como estudiantes se exijan más, ¿sí? Que no lean un texto de 19 páginas una, sino dos veces, que lo lean en inglés y si no entendieron en inglés en español, porque la calidad pues la hacemos todos. Entonces muy bien también por eso. A quienes no estén leyendo, les voy a regalar un consejo o un regaño que a mí me dio una vez. A ver, no me gusta pues centrarme solo en lo personal, lo menciono brevemente. Yo estudiaba en la Nacional Antropología y me movía en círculos en los que hablábamos mucho con los antropólogos de los Andes en Bogotá, ¿sí? Los de los Andes obviamente eran gente de mucho más dinero, mucho más capital social, ¿sí? Entre ellos yo conocí al que es hijo de Florence Thomas, una feminista pues francesa que vive aquí en Colombia, que es muy influyente. Y bueno, nos hicimos muy amigos y él un día decía, vea, David, es que ustedes los de la Nacional o los de las universidades privadas que no son pues, tan prestigiosas, o sea, aunque la católica tiene un buen renombre en Manizales, pues a nivel nacional todavía estamos en esa lucha. Este Nicolás decía, si ustedes los de las privadas y los de las públicas no aprenden a leer y a hablar inglés, acostúmbrense a que sus jefes vamos a ser nosotros, los plays de los Andes, los de siempre. Y a mí eso me quedó grabado, porque entonces quienes en este momento están escuchando y no leyeron un carajo, perdón la expresión, no se trata de regañarlos, muchachos. Y esto, yo, como es una clase de ética, lo enfatizo. Ustedes ven que aquí yo no estoy verificando si leyeron o no, porque es que ya estamos en un semestre y con una calidad del programa que eso ya debería ser evidente. Pero si no lo están haciendo, piénsenlo no porque yo los regañe, sino piénsenlo en el sentido de qué implica para su futuro profesional, en que en este momento de formación, que ustedes pueden adquirir más conocimientos, no lean, ¿sí? ¿Qué implica? Y hasta ahí va la reflexión sobre eso. Bueno, conectaron muy bien los conceptos con ejemplos, no solo ejemplos del texto, sino ejemplos personales, como el que comentaba Osvaldo, del profesor, ¿no? Que, vean, a mí una cosa que me impactó mucho es que cuando uno comienza a acercarse a estas comunidades internacionales de investigación, se da cuenta que experiencias personales que uno vivía en realidad se vuelven son comunes en comunidades. Me explico. Una vez llegué a un congreso internacional en Bentley, que es cerca, es en Massachusetts, en Estados Unidos, y era un congreso de ética empresarial. Y comenzaba a hablar la gente de por qué estaba allí. Y yo pensaba que yo era el único que había renunciado a un trabajo por convicciones éticas. Yo renuncié a una ONG, a un muy buen trabajo en Medellín, porque un jefe gritaba, bueno, porque había una serie de asuntos ahí éticos, ¿no? Cuando comienzan otros colegas de diferentes partes del mundo, de la India, de Escocia, a decir, no, es que yo también renuncié por convicciones éticas, y uno comienza a ver que eso que ustedes mostraron en el texto que es escaso, que es la sensibilidad ética, el que sea poco común que haya gente interesada en hablar en estos temas, aunque son pequeños, son comunidades que cada vez están creciendo más, y cuando ustedes traen esos ejemplos personales, pues ayuda mucho. Tuvieron en cuenta la rúbrica, que para los que están perdidos en la clase, vean en generalidades en el Moodle, la rúbrica dice que se pide, ¿sí? Ustedes presentaron los elementos centrales del texto, los conectaron con el código de publicidad y plantearon una posición personal. Entonces, muy juiciosos en ese sentido. A ver, les estoy echando flores, ahorita les hago las críticas que son, pues, moderadas, pero sí, creo que siempre, todo lo bueno puede siempre mejorar, me decía una tutora. Unidad en línea gráfica, ya la había mencionado. Me gustaron mucho las conclusiones personales, esto de la delgada línea entre libre expresión y discurso de odio. Osvaldo viene de México, pero no sé cómo esté la cosa en México, pero en Colombia Osvaldo
en este momento, pues la polarización del país está, cada cosa que sucede la aviva más, ¿no? Entonces, plebiscito por la paz, polarización. Elecciones, polarización. Meten a Uribe a la casa por cárcel, polarización. Y no es solo que sean diferentes posiciones políticas, sino que un sector de un lado y uno de otro se expresan, sobre todo por redes sociales, de manera muy ofensiva, ¿no? Entonces, las uribestias, los mamertos, los paracos, los narcoterroristas, ¿sí? Y digo de ambos frentes, ¿sí? Entonces, muy interesante que lo conecten. Esto es central. Ahorita al final, cuando les muestro una pequeña presentación sobre lo mismo, el que ya dejemos ese cuentico cuando llegamos a ética publicitaria. Ay, no, pero es que uno en una agencia uno tiene que hacer lo que le dice el cliente y si la sociedad pide eso, se lo damos, ¿sí? Justamente aquí estamos fundamentando en investigación, no es una opinión personal, no es que a David Díez se le ocurrió porque es que él es un idealista, no. Desde el 2003, o sea, llevamos 17 años en que este artículo, si se los puse es porque sigue siendo muy influyente a nivel mundial, dan cuenta de que ya el publicista no puede darle la espalda a lo que pasa en la sociedad, ¿sí? Si la publicidad es sexista, machista, racista, xenófoba, todo eso, ustedes no pueden decir, ay, es que mi jefe me dijo, o bueno, digan, pero les vamos a pedir cuentas como sociedad y sobre todo los consumidores que ya no son bobos, se lo van a pedir. ¿Listo? Y cierro con esto para ya pasar a hacer el pequeño simulacro de Kahoot. Insisto, Sofía y todos, qué bien que digan, no sé qué hacer. Ese es un muy buen comienzo para esta clase. Y no esperen que yo les diga, haga esto. Como dice el texto, al menos que lo debatamos, al menos que se pueda comunicar. Venga, me siento mal con esto que me están planteando, ¿sí? Y ahorita vamos a ver al final, no solo que se sientan mal con lo ético cuando ustedes sientan que le roban una idea, que eso es lo más cómodo de la ética. A nadie le importa la ética hasta que le roban una idea, ¿cierto? Sino que también nos importe la ética cuando ustedes se enfrenten casos que ya casi van a llegar a eso cuando lleguen a prácticas. Casos que hemos visto, no decimos nombres, pero para que sea aprendizaje. La muchachita pilosa, pero también bonita, que le dice un CEO, un alto ejecutivo de una agencia, venga, yo me la traigo para Bogotá, pero si me lo da, si se acuesta conmigo. Se lo ponen sobre la mesa así. ¿Qué van a hacer? ¿Sí? Este es el espacio donde tenemos que hablar de esas cosas. Y ya en un sentido más global, bueno, ¿cuál es la sociedad a la que ustedes le quieren apostar? La agencia a donde ustedes quieren ir, ¿se han preguntado qué tipo de sociedad quiere construir? ¿O solo se preguntan cuánto les paga y cuántos premios John Lyons y todo eso que a ustedes les gusta por encima de lo social? Eso es lo único que les interesa, ¿no? Entonces ahí ya vamos entrando a terreno. Hago una pausa ahí para de pronto inquietudes o comentarios de los mismos expositores y ya pasamos a un segundo ejercicio. ¿Comentarios? ¿O Pero ¿Sí? Benjamín, yo dale. sí, pues a mí de pronto sí no me quedó muy claro lo de las expresiones negativas y positivas, pues tengo como una pequeña confusión ahí. Yo no sé si me lo podría explicar, profe. Claro. Una primera pausa para aclarar que, pues, no estoy asumiendo que el texto ya se comprendió completamente. Al final, como les digo, voy a rematar, pero lo que quiero hacer es que antes de llegar allí, hagamos una especie de sondeo. Entonces, yo ahorita no lo voy a aclarar, le dejaría a las expositoras cómo responden esa diferencia entre el silencio desde el punto de vista de lo negativo y desde el punto de vista de lo positivo. Pues el texto mencionaba que las expresiones negativas estaban enfocadas más en este caso estamos hablando de la mudez moral, como vemos es quedarse callado aún viendo que se está haciendo mal, ¿no? Entonces te mencionaba que las expresiones negativas están enfocadas precisamente a eso, de que estás viendo que está mal, pero no lo dices ya sea por temor a lo que digan los demás, a tener alguna represalia por ese mismo argumento, o por diferentes motivos que no te permitan tratar de darle solución a ese dilema ético, ¿no? Mientras que el aspecto positivo era muy breve lo que te mencionaba, que estaba relacionado más bien con los ideales, ya que no dices nada porque según tus creencias, tus ideales que has tenido, es que te quedas callado. No, ya no es por temor a una represalia, sino más bien por los ideales personales que Oh, cada uno tiene. ok, Es ok, lo que ya, tengo perfecto. entendido.
Vale, muchas gracias. Gracias, Osvaldo. Yo creo que ayuda mucho y algo para que ustedes comiencen a ponerse más en sintonía, comiencen a imaginarse cuando estamos hablando de estos textos, el ambiente de la agencia, ¿no? No solo cuando están en el trabajo creativo y gráfico, ¿cierto? Que como decían algunos de los entrevistados en ese artículo, creativos que decían, no, es que a mí me gusta tanto lo creativo, que yo puedo ver que están haciendo lo que sea en la agencia, robando, lo que sea, pero yo estoy en mi proceso creativo. Ese es un escenario, que no nos quedemos solo en el proceso creativo, sino que pensemos ese diario vivir de las agencias o de cualquier otro entorno donde ustedes se vayan a desempeñar, porque, insisto, el artículo entrevista a personas de agencias, pero incluso se plantea que estos mismos cuestionamientos pues, pueden tener relevancia en ONGs, en las mismas empresas, en el mismo estado, ¿cierto? Pero piensa en el otro escenario de si salen a almorzar, no sé si ustedes lo han vivido en otro espacio, quienes ya están trabajando o como estudiantes, ¿sí? Algo sucede, por ejemplo, algo con, no sé, el robo de una idea o que se presuma robo de una idea, en fin, y uno quiere decir algo y si lo dice le hacen bullying, como decían en el texto, ay no, vayas entonces a una iglesia, ¿cierto? Porque se asume que hablar de ética es hablar de religión, cuando yo, ay, bueno, de eso no vamos a leer, pero habría toda una cantidad de bibliografía que habla de que la ética sin la religión es perfectamente posible, ¿sí? Miren que aquí no hemos mencionado a Dios, ni el pecado, ¿sí? No es que robar sea pecado, sino que moral y éticamente no está bien, ¿sí? Entonces también, Benjamín, y para todos, para que se comiencen a imaginar que el silencio en lo positivo es cuando usted dice, cuando usted se dice a sí mismo, lo que yo quisiera decir sobre este asunto me lo guardo, porque igual no me van a prestar atención, porque eso no es relevante en este contexto. Van a decir el bobo del paseo, ¿no? Y sobre todo en países como Colombia, donde todavía predomina la cultura del vivo vive del bobo, quien habla de ética suele ser el que le hacen bullying, ¿no? Como, ay, usted, a mí me dicen mucho, ¿no? Incluso muchos colegas, ay, ya viene usted con el tema de género. Y les molesta, pero ya siempre preguntan. Cuando va a haber una propuesta que tiene que ver con temas de cómo se muestra a la mujer, me preguntan, ¿no? O también cómo se muestra al hombre, como vamos a ver. Bueno, vamos a hacer ahí una pequeña pausa y vamos a hacer un sondeo. Y aquí quienes leyeron van a poner a prueba si a partir de la lectura y de la exposición asimilaron bien los conceptos. Y quienes no leyeron van a ver si solo a través de la suerte les puede ir bien en un examen, ¿cierto? Vamos a ver. Y lo vamos a mirar a través de Kahoot. Entonces, por favor, le pido a cada uno que desde su computador entren ya les voy a escribir aquí en el chat, kahoot.it. Van entrando ahí, por favor. Ya les voy a dar el código. Si tienen alguna dificultad, por favor, nos comentan. Dificultad para entrar. Para quienes de pronto, no sé, por la señal o por alguna razón no les entra el sistema, demos una esperita y si no, en últimas, pues hacen el ejercicio mentalmente. Pero esperemos unos 2 minutos. Profe, no se le escucha, tiene la música. Ah, ya esperen, ya paro la música. No, les decía que veo que faltan más o menos 10 personas. ¿Qué les pasó con la música? ¿Por qué no les gusta la musiquita?
Ya estoy intentando, profe. Tranquilo. Eh, les decía, eh, les decía ¿que qué? Que faltan muchas personas por entrar, bueno, cerca de 10 personas. Si tienen alguna dificultad técnica para ingresar, mi sugerencia entonces es que hagan el ejercicio mentalmente, ¿sí? O sea, que miren las preguntas y, y las respondan en su mente, ¿vale? Pero pues sí tenemos más del 60% ya en la plataforma de Kahoot, por lo cual habemos quórum. ¿Listos? 24, a ver si de pronto cabe uno más. Nos vamos con 25. Listo. Bueno, entonces, piensen lo primero es que es con base en lo que dice el texto, no sus opiniones, sino lo que dice el texto. Según los autores, la miopía y el silencio frente a los asuntos éticos. Rojo, constituyen un mismo y único problema. Azul, son problemas inexistentes en el ejercicio publicitario. Naranja, son un fenómeno inusual en el ejercicio publicitario. Verde, son dos problemas distintos, aunque a veces se yuxtaponen. Eh, Respondan con calma, no se aceleren. Aquí el premio no es para lo más rápido, sino, como vamos a ver cuando tengan examen, ustedes van a tener 1 hora para responder 10 preguntas, es decir, no se aceleren, así, 6 minutos por pregunta, entonces no se aceleren, que esto es Profe, muy ¿me de puede loco. regalar el código otra vez que se me salió? No sé cómo devolverme, pero entonces en estos casos, que como les decía, porfa hagan el ejercicio mentalmente. O Ah, sea, listo. tengan El en su código mente. sale abajo. El código Yo sale ya estaba ahí abajo. metido, pero es que esa página me sacó. No sé por qué. Es 96 67 39. Listo. Entonces, aquí ustedes ven dos tipos de problemas que se pueden presentar. Uno, que no leyeron, ¿sí? Los que no leyeron, pues obviamente no le van a atinar a la piñata o pues tienen una, a ver, ¿cómo se llama esto? En una ruleta rusa tendrían, es como si tuvieran 4 balas y al dispararle la probabilidad es 25%. un 25%, ¿sí? Primera, entonces, llamado de atención fraterno y pedagógico para quienes no hayan leído. eh, no se confíen en la suerte, ¿sí? Y si tenemos 3 textos que van a entrar en cada corte, imagínense, si dejan 3 textos acumulados para el final, no le van a atinar. 2, no esperen que la exposición responda a todo porque la exposición responde a lo esencial. Pero como yo me conozco a mi gente, pues yo incluyo esta pregunta es súper básica. Es de memoria incluso, esta no es la más profunda. Pero si no se leyó, se pierde. Entonces esas son las piedritas que yo utilizo para validar la lectura. ¿Esto por qué? Porque sabemos que no somos un pueblo japonés ni alemán, donde los niveles de lectura sean autónomos y responsables, sino que somos Colombia. Entonces por eso también aplico este tipo de seguimiento. Ese es un escenario. El otro escenario es el de quienes leyeron y quizás no hayan comprendido. Para eso estamos haciendo estos ejercicios, para que aprendan del error. Entonces, reflexionemos. ¿Por qué son dos problemas distintos, aunque a veces se yuxtaponen? Alguien que nos quiera explicar, bien sea de los expositores o cualquier persona del grupo, que nos explique la razón detrás de esta respuesta. Porque puede que la miopía no sea totalmente, o sea, que no esté totalmente ciego, sino que vea algo poquitico, pero aún así no dice nada sobre eso. O sea, se le es difícil ver, pero aún así ve un poquito, pero igual no habla de lo poquito que ve. Muchas gracias, Alejandro. Pensemos un caso en particular, bien sea que esté en el texto o algo que les haya pasado o algún caso que hayan escuchado. Alguien que medio alcance a ver y diga, no, pero yo mejor no digo nada. Yo creo, por ejemplo, que eso pasa mucho en las campañas políticas, porque pues muchas veces contratan un montón de personas que hacen un equipo, ¿cierto? Para lanzar una campaña y que muchas veces tú ves cosas por debajo, pero pues no tienes la claridad finalmente. Exacto. Cuando tú dices no tienes la claridad, ahí está el punto
de incluso dudar es decir, una cosa es cuando uno dice, esto está mal porque uno tiene una convicción, ¿sí? Ejemplo, que uno tenga la convicción es que uno no debe contribuir a, qué sé yo, a que, vamos a ver más adelante en uno de los casos, cuando hablemos de marketing político, ¿sí? Que uno no debería contribuir, por ejemplo, a que la razón para votar sea el miedo, ¿sí? Uno puede tener esa convicción personal y desde esa convicción no tener la miopía, sino ver y decir, está mal que a mí me digan, mónteme una campaña para generar miedo en la audiencia, ¿sí? O puede que uno tenga la duda y uno diga, ¿será que está mal? No, pero igual, eso no es ilegal. No hay nada que, dígame dónde hay un artículo en la ley que diga, la publicidad política nunca podrá generar miedo. No existe, ¿cierto? Entonces uno puede tener la duda, pero en cualquier caso se queda callado, ¿sí? O sea, se queda, recuerden aquí, el no se quede callado, denuncie, ¿sí? Entonces fíjense cómo están relacionados, como dicen Alejandro y como dicen Natalia, ¿sí? Pero son distintos. No es lo mismo que ustedes en este momento no me estén viendo aquí en la pantalla, ¿sí? A que me estén viendo y frente a lo que yo diga, ustedes no digan nada. Son dos cosas diferentes, ¿cierto? Espere, profe, espere, ¿lo puedo volver a repetir? Yo sé, Sí, yo iba vamos a decir, despacio. No es lo mismo que, me están viendo, a ver, en este momento me están viendo en la pantalla. Hola, ¿sí? Sí, sí, Un problema sería que no me vean, ¿cierto? Que yo tenga la pantalla prendida y que ustedes vean esto. Ahí hay un problema y es que no me ven, ¿cierto? Sí. ok. Pero otra cosa es que no hablen cuando yo les digo, ¿qué opinan? Que se queden callados. Son dos cosas distintas. O sea, una cosa es que yo no vea un problema y otra cosa es que yo no hable del problema. ¿Sí? Ok, 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 ya. Ahora, ¿qué significa yuxtaposición? Que se que se mezclan. entrelazan, Se que a veces mezclan. no está por ahí. A veces ni lo veo o como dice Alejandro, o casi no lo veo y no digo nada. ¿Sí? Entonces, el texto, y esto es un elemento incluso del nivel más básico del texto, para que arranquemos este curso. Vamos a hablar de temas que muchas veces o no se ven o casi no vemos, o que si lo alcanzamos a ver no hablamos de eso. Ejemplo, el caso que les comenté de una estudiante que comenta, y no digo pues la universidad ni el nombre, porque la idea no es sancionar a las personas, sino los comportamientos, que me comenta así, ¿no? Me ofrecieron un cargo muy bueno, pero tenía que acostarme con el director. Habló, ¿cierto? Pero muy en lo personal, pero la comunicación que están proponiendo estos autores es incluso a nivel de toda la organización, o incluso generar una campaña, ¿cierto? Fíjense cómo todo lo que podría surgir creativamente de que ustedes comunicaran esos dilemas con los que se encuentran, ya sea por acciones suyas o de acciones de otros que los afectan a ustedes, ¿sí? Sigámoslo a explorar. Fíjense que solo algo tan básico y todo el análisis que le podemos hacer. Fíjense, y esto lo digo en un sentido constructivo, vamos a coger a los más perdidos del quiz. Y no, aquí no estamos evaluando nombres, pero es para que corrijamos esto y que el momento del parcial lleguemos con más fortaleza. La miopía y el silencio ético son problemas inexistentes en el ejercicio publicitario. 3 personas se fueron por ahí. ¿Por qué? O sea, el texto nos está diciendo que nunca hay miopía ni silencio frente a los asuntos éticos en la publicidad. Antes de esos son los temas No, de eso principales. es lo que está hablando. Exacto. Si ven entonces el nivel de desubicación, vuelvo y les digo, en un sentido muy constructivo, ¿sí? Pero yo sé que es duro cuando uno se equivoca. Lo importante es que si se equivocaron, entonces miren, ve qué me pasó en la mente, que yo respondí algo completamente distinto a lo del texto. Vuelvo y les digo, pueden haber 2 razones. Uno que lo leyó, listo. Bueno, incluso pueden ser más razones. Uno que no leyó, pero 2, no leyó y vio la exposición y no entendió. ¿Sí? Entonces ahí hay un tema cognitivo y esto lo vamos a relacionar con el mindfulness más adelante, que va a ser muy importante. El mindfulness es que usted aprenda realmente a ver lo que está allá afuera,
que usted cuando tiene un texto frente a usted, diferencie lo que usted va pensando cuando lee de lo que dice el texto. ¿Sí me explico? Se los voy a decir de esta manera. Es como si ustedes todos están viendo en mi pantalla en este momento, ¿cierto? Sí. Yo estoy parado acá y estoy señalando el número. ¿Qué número es ese? 15. Resulta que cuando uno no tiene entrenamiento en lectura crítica, por más que aquí diga 15, si usted está pensando en el 20 y yo le pregunto qué dice ahí, usted me dice 20. ¿Sí? ¿Pueden creer que eso pasa? Sí, Sí, claro. Entonces, vamos a ver en el texto dentro de 8 días que una de las competencias que se busca formar en este curso y en todos, y más ahora con la calidad, es que sepamos leer. Que cuando dice A, no digamos que dice B. Otra cosa es que yo les diga, ¿qué dice ahí? 15. Y ustedes me digan, no, pero yo considero que debieron ser más, debieron ser, sí, ¿cuántas personas presentaron la prueba? 21, 24, ¿cierto? Ustedes pueden pensar, no, pero las 24 debieron haberle atinado a la respuesta, ¿sí o no? Pero ese pensamiento es algo que ustedes quisieran ver en la realidad. O bueno, al menos yo lo quisiera ver. Yo quisiera ver ahí el número 24, pero la realidad es que está el 15. Para que uno pueda leer y ver lo que realmente está allí, tiene que estar atento en el presente, concentrado, que es justamente una de las cosas que se ha vuelto más difícil con el auge de las redes sociales. Si ustedes leen los textos de esta o cualquier otra clase, a la vez chateando, a la vez mirando YouTube, y no lo digo como regaño de viejito, a mí me encantan las redes sociales, hasta tengo mi canal de YouTube y todo, si algunos lo han visto, pero una cosa es cuando yo estoy haciendo videos o viendo videos o chateando, y otra cosa es cuando estoy leyendo. Yo me logro leer los textos que yo les asigno a ustedes en 45 minutos, tomando apuntes, y en otros 20 minutos monto un esquema como el que les voy a mostrar al final, pero porque me enfoco. Otra cosa es cuando estoy descansando. Cuando estoy descansando, estoy descansando. Entonces, la invitación es a que cuando estén leyendo, primero, que lean. Segundo, que lean concentrados en lo que están viendo. Apaguen o pongan en silencio el celular 1 hora, es solo 1 hora, ¿sí? Para esta clase 1 hora a la semana, ¿vale? Ahora, 6. Los que respondieron rojo, puede ser que ya estuvieron un poquito más concentrados, pero se perdieron en algunas partes del texto donde el autor literalmente dice, están muy relacionados, pero son diferentes. Entonces les voy a mostrar. Aquí antes de mostrarles esto, todo esto es porque estamos formando en que ustedes puedan hacer una lectura objetiva. Que ya nos desmontemos de esa idea tan famosa y tan play, es que todo es relativo. No, no todo es relativo. ¿Sus papás están vivos o están muertos? ¿Están vivos o están muertos? O algunos dirán, no, están en... Bueno, no sé. Pero hay asuntos que son verdad o mentira de un texto. ¿Sí? Entonces, fíjense, aquí el autor dice, los autores dicen literalmente, denme un segundo. Aquí, mire, ayuda a distinguir una perspectiva que no ve un problema de una en la cual el problema es visto, pero evitado y no discutido. ¿Sí ven? O sea, aquí literalmente está diciendo que es útil distinguirlo. Y más adelante vuelve y lo repite. ¿Sí? ¿Sí me siguen? sí, Y Insisto, antes de pasar a la siguiente pregunta, fíjense la importancia de saber leer. O sea, no es solo que lean, sino que sepan leer. ¿Sí? Y yo estoy muy contento de haber encontrado que en el mercado laboral sí se necesita saber leer. Así ustedes pueden decir, no, es que ese profe nos pone textos muy largos. Mire, ustedes se van a trabajar así, señor, quienes quieran trabajar en publicidad digital con Manuela, que está ahorita súper de moda porque se ganó una cantidad de premios, porque es una tesa, es una berraca. ¿Y Manuela qué hace? Los entrena en growth hacking, ¿cierto? Que es un tema con capacitación en Google y demás, pero les pone un cerro de libros a leer. Cómo manejar el dinero, cómo manejar el tiempo, son otros textos. Y en español todos no.
Muchos en inglés. El que le diga a Manuel, ay, no me da pereza, ah, bueno, chao. Y no los estoy amenazando. Les estoy mostrando que para quienes no estén leyendo, se están haciendo un daño muy grande y no sé cómo más incentivarlos a leer. ¿Vale? Preguntas hasta ahí sobre eso que estábamos, esta pregunta en particular que estábamos analizando. ¿No hay? No, yo creo que ya quedó clara con los ejemplos. Muy bien. Vamos a ver cómo nos va en esta siguiente ronda. Según los autores, los asuntos éticos que surgen en el ejercicio publicitario deben discutirse, puntos suspensivos, rojo, siempre que se presenten independiente de los deseos del cliente, azul, solo cuando esté en juego el incumplimiento de la ley, naranja, cuando sea pertinente para satisfacer las necesidades del cliente, verde, cuando la agencia cuente con un adecuado código de ética. Bueno, quiero ver esas 24 respuestas correctas. Pero una cosa es lo que uno quiere ver en la realidad y otra cosa es lo que la realidad es. Pucha, mejoró. Leyeron mejor. Muy bien, muy bien, muy bien. Solo uno cayó en la trampa o no- son las mismas razones. O leyó, o no leyó, o leyó, pero le faltó atención. Bueno, pero con cariño corregimos. Eh, Más que hacerlo ahora yo, voy a hacerlo en grupo. Esperen, miremos dónde más se perdieron. Hubo más perdidos con la naranja. Entonces vamos a hacer un ejercicio ahora. Denme un segundo. Denme 30 segundos. Chun, chun. Les voy a compartir un enlace para que por favor ingresen todos desde sus computadores. No hagan nada todavía, solo ingresar. Denme un segundo. Entren por favor a ese enlace y me cuentan si pueden entrar. Y ya les digo qué vamos a hacer. El actual tema de investigación. Sí, pero ya lo estoy modificando. Dame un segundo. Es que esto lo modifico de acuerdo a lo que yo vea que ustedes están respondiendo. Entonces, ya les debe aparecer esto. De acuerdo a la pregunta en la que se me perdieron más, vamos a reflexionar, pero ahora en grupos. Los voy a pasar ahora a salas, voy a dividir las salas en grupos. Cada grupo, que es aleatorio, aquí me perdonarán los grupos que ya están acostumbrados, especialmente los de Mariana, y sus compañeras, pero para que sea más ágil lo voy a hacer aleatorio. Entonces, cada grupo va a reflexionar sobre esta pregunta: ¿por qué los asuntos éticos deben discutirse no solo cuando sea pertinente para satisfacer las necesidades del cliente? Cada grupo entonces va a crear un cuadrito, aquí ponen integrantes, ¿cierto? Y ponen su respuesta, ¿sí? Vamos a hacer eso por ahora, ¿vale? Entonces ya los voy a mandar a salas.
Para eso vamos a tener unos 10 minuticos, ¿vale? Chao. Recuerden que deben darle unirse a las salas a las que les estoy solicitando que se metan. ¿Ve qué pasó, Juan, María Camila y Sebastián? La sala me sacó. Profe, yo estaba solo. Esperé un rato y estaba solo. A ver, tan raro. A ver, yo miro aquí. Alejandro Jiménez, Juan Camilo y Juan Sebastián. No, tienen que darle, o sea, aquí me aparece que ¿cómo les digo Profe, yo yo? ya estoy en grupo, sino que es que como estoy desde el celular, porque es que no se escuchaban desde el celular, sino que prendí el computador. Entonces, pues no, ya estoy en la sala, ya estoy en una sala. Ya. Y Juan Sebastián y Alejandro deben darle unirse a la sala. Yo le di y me quedé allá un rato y estaba solo. Era yo el único. Ah, entonces, porfa, dale otra vez, Alejandro. Y ya te envío para allá. Sebastián. Sebastián. María Camila, ¿me escuchas? Sí, profe. Te voy a pasar a la sala 4, ¿vale? Dale.
Tienes que darle a aceptar, María Camila. Todavía no me ha llegado nada, el mensaje. Qué raro, pero yo aquí ya te envié. Mira bien, porfa. No, es que se supone que tiene que aparecer acá en la página principal y no aparece. No me aparece el letrero. Ay, ¿qué hago? No, pues ya te envié la solicitud. Entonces, si quieres, hazlo tú individualmente porque no veo qué más hacer por el momento. Bueno, Gracias. Hola, pues Profe, me gusta. ¿cómo van? Profe, ¿cómo va? bien. Bien, bien. Chicos, no veo todavía su cuadrito. Ya lo llenamos, profe. A ver. Del F5, profe, del F5. Sí, sí. Listo, muy bien. Ya nos vemos. Listo. Listo. Espere, Venga, por ahí yo se le corro. fue una ahí. Sí, sí, eso estaba mirando para corregir como la ortografía. Uh, Hola, chicos, ¿cómo van? Bien, Profe, profe, acá ¿cómo? dándole a la respuesta. Espere, 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 establecer los parámetros que. Ah, profe, ¿Qué pasó? estoy escribiendo y le digo que se espere y me ponen. Chao, Ay, ahí les puta, dejo. qué huevón. Muy juiciosos, muy juiciosos. Extraña. Ahí los dejo. Chao. Chao. Ahí. ¿Cómo van? Bien, profe. Ah, bueno. Tú me escribiste, Alejo. Todavía no alcanzo a revisar porque estoy pasando por todos los grupos viendo que puedan, pues, que estén trabajando y que no hayan tenido dificultades. No, es que Ahorita. Juan no tiene micrófono, entonces estamos hablando por el chat. Ah, bueno, listo. Dale. Sí, listo, Ahorita volvemos a la sala general. Chao. listo. Ninguno de esos lugares porque ya te han dicho desde antes qué valores éticos tienen. ¿Cómo van? Entonces, digamos que así puede hacer reaccionar un poquito más a la persona y diga como, no, es que yo sí quiero que esta empresa o sea, que a pesar de que yo piense esto, entonces voy a intentar cambiar. Muy bien, cosiacos. Ahí los dejo. Chao. Hola, Hola, chicas. ¿Cómo van? bien, Hola, ya no. profe. ¿Todo bien? Sí, pi. Bueno, ahí las dejo. Ya casi regresamos a la sala general. Chao. Buenas, ¿cómo van? Hola, ya publicamos el comentario. Ave María, qué juicio, Mariana. Y fue muy traumático trabajar con otra manada. Ay, profe, sí, es que no se imagina. Mentiras que no. Estefanía, ¿cómo se ha portado Mariana? Profe, excelente.
¿Y qué dice Juliana? Profe, yo soy una calidad de persona, como así. Calidosa. Todo súper, todo al pelo. Calidosita. Chicas, ahí las dejo. Chao. Que requiere el cliente y... Buenas. Hola. Hola, profe, ¿qué tal? Bien, ¿y Hola, ustedes? ¿Todo bien? ¿qué pasó? ¿Por qué Sí. se nos infiltró? Ah, toca estar con el rebaño mirando que todas las ovejas estén por el camino. Ya nos vemos, muchachos. Ahí nos dejo todo bien, ¿no? Chao, profe. Bueno, chao. Hola, ¿cómo van? Hola, profe, bien. ¿Han tenido alguna dificultad? No sé, creo que no. Listo. Entonces ahorita nos vemos ya en la sala general, ¿vale? Profe, una preguntita antes de que se vaya. Dale. No sé si leyó lo que le envié por el chat privado. Ah, sí, como te decía, lo miramos al final, Santiago. Ah, listo, profe. Vale, chao. Gracias. Bueno, gracias, padre. Yo, profe, qué pena ahí la sacada del grupo, pero es que me hacía perder la idea. Hola, chicos. ¿Están ahí? Sí, señor. Tenía el micrófono apagado ahorita que me habló Esteban. Esteban, no, tranquilo. Uy. Eh, Me encanta la comunicación verbal con referencia a memes. Eh, Como dijo César en Qué estos días, bien. ya uno no sabe cómo hablar sin tener un meme en la cabeza. Ay, pero si César me regaña cuando yo pongo memes en las exposiciones. Ay, no. No, no debí decir eso, yo no dije nada. Bueno, listo. Entonces, muy bien, muy juicioso todo el rebaño, solo por ahí hubo una oveja perdida que llegué a la sala y no había nadie. Entonces, pues para que tengan presente, la idea es que ustedes sean muy autónomos y si no lo son, recuerden que yo voy a estar ahí como el pastor detrás de las ovejas, ¿vale? Listo, chicos, entonces ahora vamos a leer el trabajo de todos y cada quien va a calificar, van a leer los demás y van a decir, este trabajo le va a poner una o dos o tres o cuatro o cinco estrellas y vamos a ver en esta feria cómo les va. ¿Listo? ¿Es negociable? Natalia, no sea enredadora, haga la tarea. Bueno, señor. Que es negociar. ¿Qué problema tienen con las estrellitas? Estoy leyendo, ¿no? Por eso estoy aquí en silencio. Ahora se califican todos se califican a sí mismos 5 estrellitas. No nos juzgues.
Bueno, chicos, muchas gracias por su participación. No, pues esto no es calificable. Yo sé que a ustedes les gusta que uno siempre les dé notas por todo. Esto es más un ejercicio para que ustedes también tengan un rol más activo en una clase virtual y no sea solo pues yo o los compañeros expositores hablando, ¿sí? Con esa salvedad, ¿qué veo yo? Percibo como dos tendencias. Aclarando que para la próxima voy a matizar, este es mi aprendizaje del día de hoy, voy a poner según los autores leídos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si bien obviamente es importante su opinión, pero lo que estamos tratando en el programa es que ustedes la fundamenten en investigaciones, en este caso, pues en ese artículo que se leyó, ¿cierto? ¿Qué veo? Dos tendencias. Una primera en la que plantean su posición, pero de alguna manera cimentándola en lo que dice el texto. Voy a señalar algunos casos, me perdonan pues que quizás no alcance a cubrir todos para ahorita alcanzar a hacer una presentación complementaria. Voy a señalar porque esto lo coge y sale para otro lado. Se me salió el viejito luchando con lo digital. Entonces, miren, miremos acá en la esquina inferior. Ay, no, es que no puedo subrayarlo ya. En la esquina inferior derecha, Pablo Esteban, Sebastián y Sofía Sara Vicente. Acá hay un tema y es como el tema de la estructura moral, que más allá de sus opiniones personales, que veo que varias dicen como sí, voy a ser un poco sarcástico, pero en un sentido constructivo. El asunto no es como debemos ser buenos para que la sociedad funcione mejor, sino entender que hay un asunto de fondo y es que la agencia primero y sobre todo, como dicen los autores, esas comunidades que se forman y especialmente esto se facilita en las agencias pequeñas, aunque muchas veces ustedes quieren irse para las grandes, pero hay una ventaja en las pequeñas según este texto, y es que puede generarse como un clima, una cultura alrededor de un líder que plantee, vea, es que nosotros tenemos unos valores, ¿sí? Y a partir de eso, complementaría lo que están diciendo aquí Pablo Esteban con otra que vi por aquí, denme un segundo. Alguien que hablaba de los consumidores, de que no se trata solo considerar a los, es que es tanta información que se me movió de lado, pero ayúdenme a encontrar uno que menciona a los clientes, o sea, que detrás de los clientes están también los consumidores. Ayúdenme. ¿Cuál era? Ay. Ole, ayúdenme. El de Carol Benjumea, creo. ¿Dónde está? Ah, ya. El de Alejo Jiménez, no. Ah, sí, sí. Insisto, no quiere decir que no haya aportes en los otros, sino que es como mi mente me permite organizar en este momento. Entonces, que la agencia tenga una estructura moral, ¿cierto? O una forma, unos valores. Hay una frase que me gustó mucho de ese texto, que en realidad viene mucho de la ética empresarial, y es que la agencia o donde ustedes trabajen pueda tener una apuesta, como cuál es nuestra apuesta, ¿sí? ¿Qué es lo que ponemos por encima? ¿Sí? Eso tiene que ver con lo que decían Pablo, Esteban y Sebastián. Y que esa apuesta tenga que ver no solo con los clientes, sino también con los consumidores. Pero ojo, digamos, no quiero que caigamos en esa visión un poco simplista de la ética, como tenemos que ser buenos con los clientes, pero también con los consumidores. No, sino que en ocasiones, si una empresa pone por encima los valores, tiene que decirle no al cliente cuando lo que el cliente quiera hacer atente contra el consumidor. Entonces, como mencionaban en uno de los casos, uno de los altos ejecutivos y que un ejecutivo senior decía, vea, a mí me da muy duro ver que una empresa que me contrata a la agencia me dice, hágame publicidad, no me acuerdo si era de ropa interior femenina, pero con modelos flaquitas, que él decía que se veían casi como heroinómanas, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de ese caso? Sí. Y él decía, y eso me hizo pensar en mi hija, pero yo ahí no dije nada porque el cliente siempre tiene la razón. Entonces, ahí es donde hay que ver lo que, no caigamos en ese facilismo, en ese simplismo de, es que tenemos que ser buenos con todas, ¿sí? No, a veces, por ser más que bueno, por respetar la dignidad de la mujer, ya después veremos también en el caso de los hombres, no sé, en cuanto a los estereotipos, se me viene en este momento a la mente
aunque en este caso es el mismo Tino Asprilla, que publicita condones, ¿no? Entonces también es un uso de la figura de la raza, del hombre de raza, como un objeto sexual, o sea, no pasa solo con las mujeres, ¿cierto? Pero en este caso que mencionaba el texto, a este directivo le faltaba carácter moral para parársele al cliente y decirle, vea, no estoy de acuerdo con lo que usted está haciendo porque tenemos unos valores, pero justamente la problemática que nos mostraban es que agencias muy grandes, que ya son casi una industria, es más difícil que haya un tono de comunidad que tiene unas apuestas. ¿Sí? ¿Sí me explico? Sí. ¿Algo más que quieran comentar de sus aportes? ¿Cómo se sintieron? ¿Sintieron, por ejemplo, que había disparidad en cuanto a quienes leyeron y no leyeron? ¿Qué perciben? ¿Qué me comentan un poco de ese trabajo en grupo que hicieron este ratico? Yo, por ejemplo, en mi grupo me di cuenta que antes estábamos como muy unificados, que antes todos tirábamos como para el mismo lado. Pues que fue un poquito difícil como concretar el texto, pero que en sí llegábamos a la misma conclusión. Ujú. Bueno, incluso sí, creo que para el poco tiempo que tuvieron, estuvieron muy juiciosos y lograron concretar algo. Fíjense también que cuando hablamos, lo que ustedes plantean, que siempre debe existir la ética, ¿cierto? ¿Dónde está? O sea, vi mucho, siempre debe estar presente la ética, ¿sí? Pero a propósito de lo que dice Natalia, no quiere decir que todo sea claro, es decir, no quiere decir que siempre que ustedes discutan sobre lo ético, vayan a llegar a acuerdos. Sacamos mi texto, el que yo les proponía de mi tesis doctoral, que habla mucho del desacuerdo, entonces voy a tratar de transversalizarlo en las reflexiones. Yo hablo de la ética en el sentido de cómo logramos estar en desacuerdo de una manera civilizada, ¿sí? Puede, por ejemplo, que en una agencia no estén de acuerdo en si usan modelos muy delgadas o no, pero al menos que se dé la discusión y más adelante, cuando tratemos los casos de género, pues vamos a mirar que al menos en Colombia hay un código que trata de regular eso. Bueno, podría quedarme aquí más horas o más tiempo discutiendo cada uno de sus aportes. Por ahora, insisto, les agradezco, me parece muy positivo que hayan hecho el ejercicio. Llamado de atención, creo que ya se lo hice personalmente a la oveja descarriada, que quién sabe dónde andaba, para que no estén desconectados. Y si les parece, cierro con una presentación muy puntual como para reafirmar los aspectos centrales del texto. ¿Les parece? Sí, está bien. Muy bien. Entonces, vamos a por ello. ¿Dónde está el texto para la próxima clase? Ah, ya. Está en la plataforma, en la unidad 1. El siguiente texto es el de las competencias. Está en inglés también, sobre las competencias que requiere el mercado. Ahí está disponible, si no estoy mal. Sí. Ahí ya me hicieron dudar. Ya mismo confirmo. Creo que no estaba montado todavía. ¿No? Si no está, bueno, aquí yo lo voy abriendo para al final de la clase, ahí mismo subirlo, ¿vale? Terminemos Kahoot. Ah, no, la otra de Kahoot la voy a dejar guardada para el examen. Faltaba solo una que la dejo guardadita de sorpresita. Yo No les pongo quiero parecer malo, por favor, David. Yo les pongo algunas de las que hemos hecho en clase y las combino con otras que no, para verificar que no se relaje mi gente. ¿Listo? Para que el que no leyó diga, uy, no voy a leer, porque qué tal este profe nos salga con otra. O sea, no van a hacer cosas rebuscadas, ¿sí? Les pongo una pista. La otra pregunta era para cuando en una campaña de niños se promueven productos que le hagan daño a los niños, ¿de quién es responsabilidad? Esa es la única pista que les dejo, ¿vale? Bueno, la única crítica que tengo para los expositores, y la traigo aquí porque pues voy a complementar, es que su presentación fue cronológica, como el texto comienza diciendo esto. Y, o sea, para hacer un texto difícil está bien que hayan podido resumirlo, pero les voy a proponer un esquema que se adapte más a una visión de síntesis. Aquí en 6 diapositivas, no digo que esta sea la única manera, pero creo que puede ayudar para que incluso cuando ustedes estén haciendo su trabajo o incluso cuando estén en su ejercicio profesional, logren sacar los elementos centrales de un texto.
Mi sugerencia es que comiencen por, perdónenme, yo no soy gráfico ni, o sea, ni publicista, me perdonan por las imágenes tan pachucas, pero me interesa aquí más que lo estético, que quede claro el concepto. Cuando lean un texto para esta clase o para cualquiera, mis sugerencias, piensen cuál es la pregunta central que se está haciendo el autor, ¿sí? En el caso de este texto, Osvaldo nos leyó al principio, una parte que era incluso explícita, que el autor decía así literal en el resumen, mire, yo quiero examinar cómo profesionales de 29 agencias perciben, procesan y piensan acerca de asuntos éticos que se presentan en su oficio. Hasta ahí estaba literal. Pero la idea es que ustedes puedan tener una mente que conecte, por ejemplo, lo que está en el resumen con un elemento que aparecía al final, que no lo vi en la exposición, y es que estos autores no están diciendo esto solo por decirlo, sino que están diciendo que es necesario cambiar de paradigma, ¿sí? Respecto a cuál es el papel de ustedes los profesionales en la sociedad, los profesionales en publicidad y mercadeo, y en particular ese cambio va a tener que ver con la relación con el cliente, que por eso les pregunté sobre eso en Kahoot, ¿sí? Miren este párrafo tan largo, y yo sé que en el PowerPoint pues la idea es uno no tener párrafos largos, pero es por lo que se trata de una tesis. La tesis es la respuesta a la pregunta central del autor, que uno lo puede decir con diferentes palabras, pero debe apuntar pues más o menos a lo mismo si hubo una lectura efectiva. Entonces los autores están argumentando que si bien en la mayoría de casos, especialmente en las agencias grandes, la gente no ve y o no habla de los problemas éticos, de todas maneras hay un grupo reducido, especialmente en comunidades de agencias pequeñas, y por eso les decía yo que si bien ustedes sé que muchos sueñan con Bogotá y Medellín o España o los grandes países, pues quizás se les pasa de lado que hay una oportunidad en ciudades como Manizales para que agencias pequeñas, un CJ, un Rowell, que son pequeñas pero no tanto, porque tienen cuentas, por ejemplo, como Juan Valdés, Estados Unidos y de ese tipo, y que pueden tener un ambiente que les permita, al ser más pequeños y más centrados en incluso apuestas a veces de familias, como, ¿cómo se llama la de estas chicas que son más una familia? Ay. M. Copiano. M. Copiano, ¿sí? Pueden acercarse más a la noción de comunidad. Eso tiene sus pros y sus contras. Obviamente facturan menos, pero es más posible que se dé la sensibilidad ética. No siempre pasa así, hay todo un terreno de investigación, ¿cierto? Pero en cada caso lo que muestran los autores es, ve, en qué se basan las personas que tienen o no tienen sensibilidad ética, ¿cierto? Y quiero resaltar esto, chicos. En la pregunta que yo les hacía, está implícito este tema de cuál es el rol. O sea, necesitamos cambiar, dicen los autores, esta idea de que los publicistas simplemente están para satisfacer lo que quiere el cliente. Superemos esa visión, ¿sí? Ahora, no les estoy diciendo que entonces entran a ejercer la práctica y les ponen una tarea con la que no estén de acuerdo y dicen, no, qué pena, yo no estoy de acuerdo con eso porque yo soy ético. No, justamente el carácter exige la virtud, como decía también el texto, y la virtud implica la sabiduría de tener tacto, de saber decir las cosas, de ser cortés, que lo vamos a ver dentro de 8 días, para que el cliente los pueda ver a ustedes como socios, no como serviles ahí. Dígame qué hago. No, venga, yo lo asesoro. Y ponen el ejemplo en el texto de cómo es la relación con los abogados. Un abogado no le dice a usted, ay, venga, por favor, mijito, ayúdeme. Y me identifiqué mucho porque creo que cuando uno como profesor cae en, venga, lo que digan los estudiantes, porque ellos son los que pagan. No, 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 espere un momentico, son los que pagan, pero pagan un saber experto. Y si me están aquí teniendo como profesores, porque yo los voy a orientar. Entonces, crean en mi juicio, ¿sí? Pero un juicio argumentado con evidencias y con materiales como los que estamos viendo acá. Esto de las racionalizaciones sí lo presentaron muy bien los autores, en eso no me voy a extender, simplemente voy a cerrar con esto que nos sirve para conectar con la siguiente clase. Cuando hablamos de sensibilidad ética, de decir no, la idea es que ustedes lo piensen a nivel sí individual, o sea, que ustedes sepan cómo manifestar desacuerdo, por ejemplo, con que les roben una idea o con que alguien les ofrezca un soborno para que les den un trabajo, ¿cierto? Como les decía, el caso de la niña que le dicen, venga, acuéstese conmigo y le doy el puesto, que ustedes puedan denunciarlo, que lleguen al nivel organizacional también, que si en una organización las cosas no se dan de manera ética, puedan tener el carácter para transmitirlo, y que lleguen al nivel de la sociedad, ustedes ya lo han dicho, que enfoquen, eso lo veíamos en sociología, no solo la publicidad vende lo que la sociedad le pide, sino que la publicidad también crea la sociedad.
Un concepto que está muy de moda, que no está en el texto, pero que ya le veo más sentido, es que ustedes también van a entrar a crear esa sociedad que critican. Si ustedes dicen, ay, es que la publicidad es solo para vender, bueno, ayude a construir una sociedad en la que la publicidad no sea solo para vender, en que usted pueda decirle a un cliente que va a llegar a una agencia, venga, si usted vende productos que hacen daño a la salud, ¿por qué no comienza a mirar cómo cambiar? ¿Sí? Que incluso hay, hay agencias como Sancho que lidian con monstruos como Postobón, que es el caso de Momo, que yo lo menciono tanto, y él dice, Postobón sigue vendiendo dulce, pero poco a poco uno trata desde donde sea de meterle sensibilidad para que se vuelvan un poco más alternativos, y ahí van creando poco a poco bebidas alternativas, aunque todavía carbonatadas. Básicamente es eso, chicos, como para complementar. La grabación, como siempre, lo voy a dejar en el canal de la clase. El enlace ustedes lo pueden encontrar en generalidades del Moodle. ¿Preguntas, quejas o reclamos? Nada. Ya. Profe, nada, todo bien. Muy bien. ¿Cómo se sienten con la metodología de trabajo? ¿Sí? Bien. Bien, Pues, estoy profe, nos involucra en la clase. Mejor, mejor. Involucramos a la gente, profe. Vale. Esa es la idea, por eso esta clase pues se está tomando casi las 2 horas, que sabemos que para lo virtual 2 horas son pesadas, pero lo que nos han sugerido en la universidad es, bueno, si se van a hacer las 2 horas, al menos que sea pues con didácticas, ¿no? Que no sea simplemente el profesor hablando, por eso lo estamos extendiendo más. Y para que ustedes puedan llegar al examen ya habiéndose fogueado y que sepan más o menos qué se les va a preguntar. No exactamente que se graben las preguntas, sino que más bien aprendan a cómo, bueno, que deben leer y cómo deben pensar a partir de lo que leen, pues para que les vaya bien y obviamente que son textos pues orientados a que les sirvan en su ejercicio, ¿vale? Si no hay más dudas o comentarios, me quedo entonces con las personas que están hoy por primera vez para aclarar dudas y posteriormente subo el texto para dentro de 8 días, que no está de más mencionarlo. Es el de la percepción de las 10 competencias más necesitadas en el mercado laboral. Exponen Juan Esteban, Esteban Zuluaga y Juan Simón, ¿vale? Profe, listo. Dentro de 8 nos vemos. Perfecto, chicos, que estén muy bien, cuídense mucho. Hasta luego, Chao. profe. Chao, profe. Gracias, igualmente. Bye. Chao, gracias. Gusto. Bye. Chao, chao. Chao. Profe. Chao, profe, gracias. Gusto. Chao, Sara. Chao, profe. Gracias. Chao, Natalia. Chao, Oiga, Nata. consiga una foto, Natalia, no sea tacaña. ¿De qué? Yo ¿De qué tengo fotos de hablas? ella vestida de cosas raras, Pongamos una de esas cosas voy a hablar como de los viejitos. cosplay. Esas cosas de cosplays, ¡Ah, jue! como A mí viejita. no me esculquen el bajo mundo. Voy a conseguir una de 50 kilos. Voy a robarle una foto de Instagram y la pego acá. Eso es. Bueno, gracias por la caridad. Hasta luego. Chao, Chao, Sara. Quiero, babies. Chao, mi Chao, amor. Nata. chao, chao. Profe, entonces sí me Chao. podría ayudar con lo que le dije. Sí, Santiago, sí, por eso me quedé para que conversemos. ¿Qué van a conversar? Santiago Sara estuvo la vez está pasada. perdido en el espacio. Literal. Santiago, ven, pon foto para yo saber quién eres, que no tengo ni idea quién eres. Profe, yo sí tengo fotos, sino que es que tengo el Zoom no me quería abrir desde la aplicación en sí y me mandó a como si fuera un Google Meet, por así decirlo. Espérate. Ponga la cámara. No sé si entiendo bien, no entiendo bien todavía. Santiago, ¿no tienes foto? En serio que me siento perdido sin saber con quién estoy hablando. Profe, yo sí tengo fotos, sino que es que como que me metí en el link de Zoom y me redirigió a esta página como si fuera un invitado, porque no me quiere funcionar el Zoom. Bueno, ¿y tienes Entonces, cámara? Sí, pero... Bueno, ya bañado. Pones un fondo, mira, pones un fondo así si quieres, si está muy desordenado. no, es que no es por el fondo. Espere, pues, un segundito. Es por mi cara, diga. No eres tú, soy yo. Bueno, listo, ya. Santiago, entonces primero, ¿ya te registraste a Moodle, a la clase?
Profe, cuál es el, ¿tú sabes con quién estás hablando? Juan Sebastián. Espérate, Juan, que estoy con Santiago. Dame un segundito. Vale. Santiago, ¿ya te registraste a Moodle? Ahora perdimos a Santiago. Bueno, dime, Juan. Profe, mira, estoy aquí en el Moodle, pero necesito saber ¿cómo te digo yo? Pues, cómo me registro en el Moodle? ¿Buscas la clase ética publicitaria? ¿Ya la encontraste? Estoy acá, ética publicitaria. No me aparece nada. Si quieres, compártenos pantalla y búscala con tilde en la E, por favor. Vale. Ética. Voy a dejar de grabar acá. Ética